Buenas noches. Le doy a todas y todos mi más cálida bienvenida y las gracias por participar de este ciclo de conferencias 2020 de la institución Ulloa, que por supuesto lo estamos haciendo en forma virtual desde que empezó la pandemia, ahí a fines de marzo. El ciclo comenzó en abril. Es un ciclo que se denomina en el 2020 Inhibición, síntoma y angustia en la clínica psicoanalítica. Yo acostumbro siempre en cada conferencia a presentarme, a volver a presentarme. ¿Y por qué lo hago? Porque son muchas las personas que por primera vez se conectan con la institución y con el ciclo. Y por supuesto entonces no me conocen. Y les cuento que soy Miriam Masover, directora de la institución Ulloa. Con todo gusto, a todos los bien recibo. A los de Capital Federal, del conurbano bonaerense, a los del interior de la provincia de Buenos Aires, a los de todas las provincias de la Argentina que nos están siguiendo y por supuesto de otras capitales y lugares del mundo. Así que ustedes en general lo van diciendo en el comienzo de la conferencia de dónde nos están mirando. Y con todo gusto, como les decía, los recibimos. Y también les cuento, para quienes no conocen la labor de la institución Ulloa, que la institución brinda asistencia psicoterapéutica con orientación psicoanalítica de manera comunitaria. Esto quiere decir que los pacientes se atienden a través de un bono voluntario de atención, en donde cada uno va a pagar lo que esté a su alcance. Nadie va a quedar excluido de la atención psicoterapéutica en la institución Fernando Ulloa. ¿Y con quién se atienden? Con un grupo de profesionales enorme, pero no solo en cantidad, sino por la valía que tienen. Se capacitan a diario en dispositivos de posgrado con formación teórico-práctica. Los docentes del posgrado son de excelencia. Le brindan al profesional la posibilidad de investigar la clínica, los conceptos fundamentales y también de supervisar caso por caso su casuística y le otorgan obviamente herramientas para abordar las problemáticas clínicas que se presentan a diario. Este ciclo de conferencias que es abierto forma parte de la capacitación de los profesionales. Hoy tengo el enorme gusto de presentar a una psicoanalista de amplia y prestigiosa trayectoria clínica y académica, Mirta Pipkin. Es un gusto, como les decía, que forme parte del ciclo de conferencias 2020. Destaco de esta psicoanalista Mirta Pipkin su esfuerzo por formalizar una temática muy afín a nuestro cotidiano y que se trata nada más ni nada menos de las urgencias subjetivas. Cómo abordar cuando un paciente no acude a la consulta con una angustia moderada, sino que se halla con una angustia en desborde. ¿De qué manera abordarlo? ¿Es posible pasar de ese momento de urgencia y desborde a otro tiempo que Mirta llama el tiempo del psicoanálisis? Yo les voy anticipando que esa es la apuesta que hace Mirta Pipkin. Trata de formalizar esta apuesta y lo hace del mejor lugar, desde su experiencia, desde su práctica. Su investigación tiene que ver con su práctica. A esto no hay con qué darle. ¿Sí? Entonces la felicitamos y le agradecemos, ¿sí?, que intente formalizar un tema que no está comúnmente en los libros, ¿sí?, de psicoanálisis, y sin embargo es algo con lo que nos encontramos a diario, especialmente, obviamente, los que trabajamos en instituciones. Pero el tema de la urgencia subjetiva llegó a los consultorios también. Presentaciones clínicas que toman estas características
y que es importante poder pensarlas. ¿Por qué? Porque de la manera en que como la pensamos, las vamos a abordar en la clínica. Entonces, le voy a leer una breve reseña de Mirta Pitkin, que es breve porque su trayectoria es enorme en el campo del psicoanálisis. Mirta Pitkin es psicoanalista, docente en la práctica profesional, la clínica en la emergencia de la Universidad de Buenos Aires. Es supervisora y coordinadora de grupo de escritura de la práctica psicoanalítica. Es autora de, tomen nota, La muerte como cifra del deseo, una lectura psicoanalítica del suicidio. Y también autora de Clínica de las Emergencias, intervenciones en catástrofes sociales y urgencias subjetivas. Tituló a la conferencia de hoy ¿Cómo se puede pasar de las urgencias al tiempo del psicoanálisis? Le damos entonces la bienvenida a Mirta, y no solamente la más cálida bienvenida, sino fundamentalmente le damos la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la institución Fernando Ulloa y a su fundadora y directora Miriam Masover la invitación que me hicieran para darme la oportunidad, ¿no?, de transmitir algo de mi experiencia en el abordaje psicoanalítico de las urgencias. Experiencia que en verdad debo admitir mi deuda con una práctica hospitalaria que me ha posibilitado sostener, al decir de Ulloa, un pensamiento crítico que no renuncie a los fundamentos del psicoanálisis. Por otra parte, me resultó sumamente oportuno la elección del tema central de este ciclo de conferencias, cuyo tema es inhibición, síntoma y angustia, en la medida en que pareciera como que ha sido como una anticipación de estos tiempos de crisis que nos trae la pandemia. Porque ¿quién hoy día no se siente autorizado a dar cátedra sobre la angustia como algo patológico? Cuando, en verdad, el propio Ulloa ha rescatado el valor de la angustia como el de un vacío creador. Bueno, pasaré a la introducción, en la que intentaré dar cuenta de cuál va a ser el recorrido que nos permita responder al interrogante que nos convoca hoy, que es el de cómo se pasa de una urgencia al tiempo de un análisis. Para comenzar, es necesario aclarar una diferencia que existe entre el sujeto que está en urgencia y la emergencia del sujeto en la transferencia, porque es muy importante no confundir la urgencia subjetiva con la emergencia del sujeto. Urgencia es una terminología que viene del campo médico y alude a la irrupción de algo que exige una intervención, sin duda, sin demora. Y eso es lo que define a la urgencia subjetiva misma. A su vez, por otra parte, en psicoanálisis el término emergencia se aplica en vicisitudes diversas del acontecer de un sujeto, a veces tan opuestas como son, por ejemplo, la emergencia de lo real y la emergencia del sujeto, que para avanzar para comprender este significante, vamos a centrarnos en la acción de emerger, como algo que repentinamente aparece y a la vez introduce un cambio. Pero, ¿qué aparece?
o de qué cambio se trata. Vamos a, para eso, puntualizar que hay diversos acontecimientos en el devenir de un sujeto que responden a esta pregunta. Por un lado, la emergencia de la subjetividad en los tiempos instituyentes, o sea, lo que llamamos la constitución subjetiva. Por el otro, en la vacilación fantasmática, algo que irrumpe la estabilidad del fantasma y puede llevar a la demanda de análisis. Otra emergencia es la de lo real de un goce, como por ejemplo en las pesadillas. ¿Cómo considerar una pesadilla? Ahí no podemos acaso decir que hay un instante, a veces vivido como interminable, del orden de lo siniestro, donde algo se despierta y nos despierta. En este caso hablamos de fenómenos de lo real, de la experiencia, por ejemplo, del doble, la sensación de despersonalización, locura, en las compulsiones, en las impulsiones autodestructivas, en el miedo pánico, miedo a la locura y a la muerte, o a la muerte, pesadillas, como dije antes, actings y pasajes al acto, de los cuales estos últimos Lacan dedica una parte bastante importante en el Seminario de la Angustia, y que precisamente definen esta dimensión de la emergencia de un real. Y por último, la emergencia del sujeto en la transferencia. Ahora, he mencionado fenómenos muy diversos que tenemos que ver si tienen algo en común y preguntarnos entonces qué tienen que en esas manifestaciones, qué es lo que está presente. Precisamente algo de un orden, de un despertar. Pero vamos a ver más adelante que hay distintos modos de despertar. Y hay un cuento sufí que se llama El idiota en la gran ciudad. Ese cuento, en pocas líneas, va a mostrarnos qué es un desafortunado despertar. Dice así, lo voy a leer textualmente. Hay diferentes formas de despertar. Solo una es la correcta. El hombre está dormido, pero debe despertar en la forma correcta. Existe una historia referente a un ignorante cuyo despertar no fue correcto. Este idiota llegó a una gran ciudad y quedó confundido por la cantidad de gente que había en las calles. Temiendo que, si se dormía, al despertar no se encontraría a sí mismo en medio de tanta gente, ató un globo a su tobillo a fin de poder identificarse. Un bromista, dándose cuenta del hecho, esperó a que aquel se durmiese, sacó el globo y lo ató a su propia pierna. También él se acostó a dormir en el piso de la posada donde se detenían las caravanas. El tonto despertó primero y vio el globo. En un principio pensó que aquel otro hombre debía de ser él. Luego lo acometió gritando: «Si tú eres yo, entonces, ¿quién? Por el amor de Dios, ¿quién soy? ¿Y dónde estoy yo?» ¿Qué significa que solo hay una forma correcta de despertar, como dice este relato? Por ejemplo, la pesadilla nos despierta ¿de qué? ¿O qué relación tiene el despertar del sueño en el que vive el neurótico con un análisis?
Y también del lado del analista podemos preguntarnos cuál es la responsabilidad que le cabe de no quedarse dormido en lo que sería una hipnosis al revés. Bien, vamos a hacer una pausa antes de responder a estos interrogantes. Entonces, ¿cómo se puede pasar de las urgencias al tiempo de un análisis? Equivale a decir cómo se pasa de la urgencia a la emergencia subjetiva. Escuchamos en esta pregunta que nos reúne que hace alusión a un pasaje y que por lo tanto implica necesariamente la dimensión del tiempo. Entonces, para responder a este interrogante, los grandes ejes por donde vamos a circular hoy de cómo se pasa al tiempo de un análisis, y agrego cuando eso sea posible, es decir, cuando sea posible desviar un destino trágico. Bueno, digo entonces que los grandes temas de este encuentro van a estar atravesados por esa dimensión temporal, ya que este concepto de la temporalidad veremos que echa luz tanto respecto de la constitución subjetiva como de lo que acontece en el tratamiento psicoanalítico mismo, así como de la falla que se produce en el tiempo de las urgencias subjetivas. Bueno, entonces los ejes de los que nos vamos a ocupar son el tiempo en psicoanálisis, el tiempo de las urgencias subjetivas y el tiempo en la emergencia del sujeto en la transferencia. ¿De qué falla se habla en el tiempo de la urgencia subjetiva? En la clínica de las urgencias subjetivas está implicada la dimensión de la temporalidad, pero de un modo particular. Por el lado de la urgencia del sujeto, este está afectado por la prisa, que lo impulsa a realizar acciones precipitadas y que muchas veces en ellas acecha un riesgo de muerte. Pero, a su vez, la dimensión temporal también afecta al analista, al que este sujeto consulta, porque este también está urgido, está premiado, aunque obviamente no en el mismo sentido, ya que en su caso la prisa no supone abolir un tiempo de comprender, esa abolición propia que se manifiesta en los actings o en los pasajes al acto. Por el contrario, tiene la urgencia de producir una intervención eficaz que interrumpa una acción precipitada. Es decir, que el analista tiene que poder introducir un intervalo, una pausa. Por lo tanto, estamos aquí hablando de tiempos, de intervalos, de pausas. En definitiva, todos hacen a la cuestión de los tiempos lógicos que Lacan describió y que más adelante vamos a abordar. Para comprender la eficacia de una pausa, voy a relatarles una consulta de una urgencia atípica. Dice así una mujer que espontáneamente se presenta a una guardia de emergencias. Necesito urgente hablar con alguien. Continúa. Tuve un sueño. Mi madre, que está muerta, estaba parada al lado de mi cama. Me venía a buscar. Le pedí que no me llevara. ¿Usted cree que estoy loca? ¿Y qué hago si esta noche vuelve a buscarme? La entrevista constituyó una pausa y la posibilidad de poner palabras a sus miedos. Pero, además, ha sido interesante cómo ella misma, como hoy se dice, puso pausa. Porque cuando vuelve
al día siguiente, comenta que durmió con la radio encendida y que cuando se despertó, seguramente en ese tiempo del duerme vela, entre el sueño y la vigilia, escuchó una voz que decía: «Shh, mamá está durmiendo». Voces, tanto esta que alucinó como la de la radio, que permitieron interceptar la voz de la muerte. Bien, luego de esta breve presentación de la falla en el tiempo en las urgencias subjetivas, vamos a pasar al primer eje, que es el del tiempo en psicoanálisis. Bien, comenzaremos con el concepto de tiempo en la teoría freudiana. Bueno, la cuestión con Freud comienza por su interés por la tragedia griega moderna, y probablemente porque es donde Freud advierte que se inicia el drama moderno, que es el del sujeto y su acto. Drama ético que podemos decir que continúa hasta nuestros días y que Freud tan claramente desarrolla con Hamlet y la postergación de su acto. En este sentido, el drama moderno es un drama que se desarrolla en un puro presente. Y eso es lo paradigmático de la conciencia moderna de tiempo. Pero no casualmente también este tiempo puro presente es donde se sitúa el drama de las urgencias subjetivas. Es el tiempo de la pura e imperiosa necesidad de demanda de satisfacción. Entonces, de este modo, es a partir de la conciencia moderna de tiempo que Freud hace un aporte fundamental a la teoría de la experiencia cuando él acuña o formula el concepto de inconsciente. Y la novedad de este concepto de inconsciente, ya que anterior a él era un término que muchos habían utilizado, la novedad, es una cuestión referida al tiempo. Freud introduce en el concepto de inconsciente una lógica temporal que a su vez va a tener consecuencias teóricas y prácticas. ¿Y en qué consiste esa lógica? Lo que propongo es que la idea de ver cómo la noción de tiempo se constituye como un articulador, una bisagra presente en temas esenciales del psicoanálisis, ya que sea por esa lógica de la atemporalidad del inconsciente, la de los dos tiempos del trauma y su resignificación por retroacción, o por los tiempos de la constitución subjetiva, o por la temporalidad del fantasma, o por los tiempos de un análisis, son todos tópicos que tenemos que ver si vamos a poder deducir cuál es la particularidad de la dimensión temporal en las urgencias subjetivas. Recordemos que ya desde las primeras elaboraciones freudianas en torno a la estructura del aparato psíquico, con la complejización de los sistemas que lo integran, se inaugura una nueva temporalidad y una nueva espacialidad, que no es la del pensar consciente. En un primer momento de la teoría freudiana, que podemos ubicar en el proyecto, se sitúa el escalonamiento del tiempo de las transcripciones y las retranscripciones, y que se van encadenando a medida que las huellas mnémicas pasan de un sistema a otro.
y constituyen de este modo una estratificación de la inscripción de lo psíquico. Es decir, que ahí sitúa el trauma y sus transcripciones como modos en los que el aparato psíquico realiza el procesamiento de los estímulos, al desviar el proceso excitatorio, complejizándolo, al someterlo a la estratificación del lenguaje. Bien, podríamos decir que precisamente esos niveles de complejización son los que en la clínica de las urgencias comienzan a fallar. Y en términos freudianos, nos podríamos preguntar qué sería intervenir en estos casos. Y siguiendo esta cuestión de la complejización del aparato, la cuestión sería intentar inhibir esa descarga masiva y propiciar la complejización de los niveles intermedios por la vía de sucesivas transcripciones de lo traumático que en definitiva permitirían alojar el discurso. Eso en el intento de responder desde la teoría de la estratificación del aparato psíquico. Pero hay un aporte posterior, más allá del principio de placer, 1920, con los sueños de las neurosis traumáticas, los sueños de angustia, así como lo que llamó la reacción terapéutica negativa, en donde descubre otra faceta del deseo inconsciente, la del resto no ligado, traumático. En este caso, nos estamos aproximando a la dimensión, de nuevo, de la urgencia. Se trata de ese núcleo real, pulsional, más allá del placer. Y en este sentido, no se articula metafóricamente. ¿Qué quiere decir esto? Que su temporalidad no es la de la historización. Y en este sentido voy a contarles otra viñeta para poder ubicar ahí esta dimensión de lo actual del trauma, que es la pura actualidad del trauma. Una mujer se presentó a la guardia de emergencias sumamente angustiada, desbordada por una situación de acoso laboral que venía padeciendo y porque por haber hecho una demanda judicial sufría permanentes amenazas. La torturaban con mensajes anónimos y la trataban de loca. El tratamiento duró durante el juicio y hasta que logra demostrar ese acoso laboral. Y en ese tiempo transcurría en un puro presente de esa situación persecutoria. La pura actualidad del trauma sin posibilidad de articulación con su historia. El hecho traumático le causaba trastornos de sueño, se enfermaba, faltaba a las sesiones, tomaba ansiolíticos. Más allá de la realidad del acoso, hay que destacar que había un plus, un goce, cuando ella describía a sus acosadores con todo lujo de detalles. Recién, cuando la pericia psiquiátrica, a la que tuvo que someterse por el juicio, demostró que no estaba loca, es cuando aparece un recuerdo de su infancia. Ella, escondida, había escuchado a su madre peleando con quien era su padrastro, que era policía, y escuchaba que su madre le decía: «Mirá que sé cosas y que puedo hablar». A lo que éste respondió: «No te van a creer, van a decir que estás loca». Bien, vamos a
pasar a otro aspecto fundamental, que es la función de la angustia en Freud y en Lacan. ¿Por qué? Porque esto nos va a aproximar a la relación que la angustia tiene en cuanto a la emergencia del sujeto en tiempos instituyentes, es decir, en relación a la constitución subjetiva. O sea, estamos ahora entrando en uno de los tópicos que les anticipé cuando hice una enumeración de las distintas posibilidades de emergencia. En este caso vamos a ver lo de la emergencia del sujeto, como dijimos, en relación a la constitución subjetiva. O sea, tanto Freud como Lacan le otorgan, en este sentido, a la angustia un valor fundamental en esta instancia. Haciendo un breve recorrido, para Freud la angustia es clave de la neurosis y alude en esos comienzos de la constitución del psiquismo a la pérdida del objeto. También otra cuestión en Freud es que la ubica como señal a la angustia, fundamental como señal, como aviso, como alarma para la conservación de la vida. Y también hay otra angustia en Freud que es la automática, que es la de las manifestaciones corporales del ataque de pánico, que justamente los ataques de pánico hace tiempo ya pasaron a ser una de las consultas más frecuentes que podemos situar como de urgencia subjetiva, donde hay escasa simbolización en estos ataques de pánico y que nos recuerdan lo que recién veíamos, ¿no? De esa actualidad del trauma, de un tiempo que no pasa. Entonces, por un lado en Freud, angustia de castración y angustia automática. Y con respecto a cuál es la cuestión del tiempo y la angustia desde la relectura que hace Lacan, para eso vamos a hablar de la emergencia del sujeto en tiempos instituyentes. Y eso es referirse a los tiempos del fantasma en Lacan. En el seminario 10, el seminario de la angustia, lectura que debería ser imprescindible para todo analista, allí él ubica la angustia como ante la castración, pero del otro, del gran otro. Y de este modo contribuye a la construcción del fantasma en la neurosis. Y precisamente otra vez acá está la cuestión del tiempo. ¿Por qué? Porque hay en este proceso un escalonamiento en tiempos que van del tiempo mítico de la completud o de goce de la primera vivencia de satisfacción. Lo vemos en este esquema, que es uno de los esquemas de la división subjetiva que aparece en el seminario de la angustia. A ese tiempo le sigue el tiempo del surgimiento de la angustia ante la castración del gran otro, con lo cual se produce la confrontación con el deseo del otro, que se plasma en una interrogante que inquieta, que es ¿qué me quiere el otro? Y por último, la urgencia ante esa inquietud, la urgencia de taponar la falta con el objeto del fantasma. Y esa angustia es la que habilita el tercer tiempo, que es
el tiempo del deseo. Total que es una angustia que ya no es como la concebía Freud, como señal de alarma que advierte sobre la amenaza de castración, sino que, como concluye Lacan, es una angustia que señaliza, él dice, la vía al objeto causa del deseo. Entonces, esa señal se ubica en un tiempo, en una dimensión temporal que él la define como la espera, un tiempo de espera. Retengamos este concepto del tiempo que es la espera porque vamos a verlo en otras situaciones. Y implica que el sujeto, ante la castración del otro, hay una demanda que supone la de su propia desaparición. Y a esa demanda a la que se ve confrontado el sujeto, la denomina Lacan fantasma de suicidio. Por eso me interesa justamente el cuadro que también del Seminario de la Angustia, donde en un escalonamiento él plantea inhibición, síntoma y angustia, y para ver cómo hablar del fantasma en la constitución subjetiva es situar, como dije, el fantasma de suicidio en el origen del sujeto. Y veamos dónde en este cuadro lo ubica. Precisamente en el mismo lugar que el pasaje al acto. Como vimos antes en el esquema de la división subjetiva, el fantasma es ese tiempo en el que se inaugura la dimensión deseante. Como vimos cuando la carencia del otro le pide al sujeto posicionarse como objeto perdido. Esta demanda se plasma en una salida de escena, perderse para tener un lugar en el deseo del otro. Por eso lo ubica en el mismo lugar, en el cuadro de la angustia, que el pasaje al acto. Lo vamos a entender mejor esto recordando un ejemplo que da Freud, del niño pequeño que un día decide hacer su valijita para irse de su casa, poniendo a prueba el lugar en el deseo del otro. Esto es bastante frecuente, esta escena en los niños. Pero lo terrible, o lo que nos aproxima al sujeto de la urgencia, es cuando el sujeto adulto recuerda en su infancia haberse escondido en un ropero y haberse quedado dormido hasta el día siguiente sin que nadie hubiera notado su falta. Vemos entonces por qué está en el mismo lugar, ¿no? El fantasma del suicidio, en el mismo lugar del pasaje al acto. Vemos la importancia entonces de revisar el concepto de la angustia a partir de la relectura que hace Lacan, porque de este modo podemos establecer una diferencia, mejor dicho, es la que establece Lacan, en la angustia cuando él va a plantear que no se trata de la falta de objeto, como Freud lo plantea, sino por el contrario, la angustia, que es la que se enmarca en el fantasma, es cuando falta la falta. Así el terror de ese sujeto que de niño se escondió y nadie lo buscó, nadie notó su falta. En este sentido es importante esta operación de constitución subjetiva, porque nos permite justamente
comprender la emergencia del sujeto en tiempos instituyentes. Como vimos en ese esquema, goce, angustia y deseo se escalonan en el tiempo y así el sujeto se debate en lo que llamamos una imposibilidad estructural, porque por un lado tiene que aceptar la pérdida del mítico objeto de goce y por el otro esperar el reencuentro con el objeto. Esa es la imposibilidad estructural que, al no ser reconocida como tal, es la que lleva a la impotencia neurótica. ¿De qué forma? Porque por lo que se juega entre el yo ideal y el ideal del yo. Hay una tensión por la que sabemos que el yo ideal se la pasa añorando aquel tiempo pasado que fue mejor, mientras el ideal del yo es el que le señala al yo el camino de los ideales. ¿Y por qué consideramos entonces esto como impotencia neurótica? Impotencia en el sentido de que se juega este debate entre estos dos imposibles y la experiencia de un análisis podría permitir virar hacia esto que por estructura no es posible. O ante esa impotencia neurótica será necesario morir en el intento, como lo que sucede en los pasajes al acto, que podemos describirlo como cuando esa elasticidad, esa tensión entre el ideal del yo y el yo ideal, se corta, podríamos decir, por alguno de sus extremos. Y se corta ya sea en el extremo del yo ideal por el lado de la melancolía o por el lado del ideal del yo en la exaltación maníaca de los ideales. Bueno, esta pregunta de si será necesario ante esta imposibilidad estructural morir en el intento, me trae la pregunta que se hace Camus en el mito de Sísifo. ¿Y por qué? Porque encuentro en la filosofía del absurdo de Camus una afinidad con el psicoanálisis, justamente en relación a lo que hemos visto del concepto de angustia y al de despertar. Hemos planteado desde el comienzo que la intención es poder articular la emergencia, concepto de emergencia, con el concepto de despertar. Y entonces Camus en el mito de Sísifo se pregunta por el sentido de la vida. El tema del ensayo es la relación que él hace entre el sentimiento de lo absurdo de la vida, es decir, ese sentimiento del vacío existencial, y el suicidio como una de las salidas a ese sentimiento. El mito de Sísifo, brevemente, es cuando Sísifo fue condenado por los dioses, debido a su astucia, a quedar ciego y a subir una piedra en la montaña, y cada vez que llegaba a la cima, la piedra se caía y él bajaba y volvía a subirla. Ahí es donde Camus se pregunta, ¿ese absurdo del sinsentido de la vida impone la muerte? ¿Cuál es el primer signo de absurdidad?, dice él. Y lo define así: cuando se describe ese singular estado del alma en el cual el vacío se hace elocuente, cuando la cadena de los gestos cotidianos se rompe, el corazón busca en vano el eslabón que la reanude. Las decoraciones se derrumban. Como verán, a mí me permitió asociarlo con términos psicoanalíticos. Él habla de un fantasma que vacila,
cuando dice las decoraciones se derrumban, una escena ya no se sostiene más, habla de una cadena que nosotros ubicamos como la cadena significante, por la que un significante es lo que representa al sujeto para otro significante y que se interrumpe. Y se interrumpe y llega a la conciencia del vacío, de la nada, de un instante existencial de descubrimiento del absurdo, que es un despertar que él lo asocia con lo que para Sartre es la náusea, el malestar ante la inhumanidad del hombre. Ahora bien, estas mismas ideas son las que al propio Camus lo llevaron al borde del suicidio. Pero Camus, como Sísifo, termina haciéndose cargo de esa condición de la existencia. Y este ha sido un punto de inflexión en su vida. En realidad, el mito de Sísifo pasó a ser un testimonio de su despertar, que lo formuló así. Él dice, el despertar como un movimiento de la conciencia, que puede ser un despertar o provocar la continuación, o sea, la vuelta inconsciente a la cadena. Esto podríamos ubicarlo en relación al retorno a una homeostasis, a un principio de placer. O bien dice un despertar definitivo y su consecuencia, que sería suicidio o restablecimiento. Fíjense, dos despertares bien distintos. Ahora, él se pregunta, ¿habrá que morir voluntariamente o esperar a pesar de todo? Hace una serie de elaboraciones donde va recorriendo la filosofía de distintos autores, entre los cuales él hace su planteo singular. Y con su respuesta, él elige adherir a esperar. Como vimos en Lacan, la espera como aquello que habita la angustia, en lugar de desesperar. Y lo dice de este modo: si la desesperanza impulsa a hablar o a razonar, y sobre todo, si desemboca en la escritura, se establece una fraternidad. Los objetos naturales se justifican. Nace el amor. Bueno, es este razonamiento el que lo llevó a su apuesta por la escritura, que sabemos que le valió el premio Nobel, y también por el amor. Casualmente, dos condiciones, escritura y amor, son las dos condiciones para la emergencia del sujeto en la transferencia, es decir, para pasar a nuestra pregunta del pasaje, como decíamos, de la urgencia al tiempo de un análisis. Bien, pasemos ahora entonces con estas dos condiciones que nos deja la lectura de Camus, la de la escritura y del amor, al análisis del tiempo en la emergencia del sujeto en la transferencia. Ya hemos hablado del tiempo en psicoanálisis y también del tiempo en la constitución subjetiva. Entonces, desde la primera comunicación de la regla fundamental, se trata de una demanda que se dirige al analista, quien está como soporte de aquel mítico objeto de goce perdido. Y el deseo del analista va a ser una función esencial en el manejo de la transferencia, sin el cual no va a haber eficacia analítica. Y de este modo vamos a hablar de tiempos en la transferencia. Un primer tiempo
en el despliegue de la transferencia, que supone transitar por la demanda, la que se va a presentar apartada de lo real pulsional. Este tiempo es el tiempo de la transferencia imaginaria, de alienación a la demanda de amor. Será el deseo del analista el que va a apuntar a despejar ese real pulsional, como un movimiento hacia la verdad del goce y hacia la caída del sujeto supuesto saber. Vendrá luego el tiempo entonces del acto analítico, que va a promover el advenimiento del sujeto, por tanto también de los efectos del inconsciente. Y en este sentido podemos recordar el aforismo de Lacan, clarísimo, donde va a plantear que allí donde ello era, el sujeto debe advenir, en el sentido de que da cuenta precisamente de ese movimiento que nos estamos ocupando, que es el hacia la emergencia del sujeto en la transferencia, y que se corresponde con la producción del discurso del inconsciente. Pero escuchemos una advertencia de Lacan. En el seminario 7 de la ética dice: después de todo, esas ilusiones, aun cuando no entrañasen en sí mismas nada respetable, es todavía necesario que el sujeto quiera abandonarlas. Esto es para los analistas ansiosos y omnipotentes, porque con esto, ¿qué nos está diciendo Lacan? Que a veces no es posible ese pasaje de la urgencia al tiempo de un análisis. Es cuando el analizante está retrasado respecto de ese goce traumático que lo tiene retenido, está instalado en la paradoja de una búsqueda de saber, pero sin embargo está dormido, no queriendo despertar a la verdad del goce. Y del lado del analista nos advierte que su desconocimiento del manejo del tiempo puede condicionar las producciones de actings o pasajes al acto. Es conocida toda la elaboración de Lacan respecto de el acting, es el acting del analista, obviamente considerándolo en el campo de la transferencia, porque, bueno, no todo acting es del analista si se trata de definir los numerosas manifestaciones de actings por fuera de un análisis. En este sentido, son importantes los desarrollos de Lacan de los tiempos lógicos, como ya se los había anticipado, y que él desarrolla en un texto que se llama El tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada. ¿Y en qué sentido considero importante? Porque eso nos va a permitir entender la lógica que hay en el tiempo del acerto subjetivo en la constitución del fantasma, así como la que rige la dirección de una cura, y es una lógica que tiene estos tres, digamos, momentos, que son el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir. En ese texto, Lacan relata una experiencia que yo voy a comentar brevemente, porque donde demuestra esa lógica y pone especial énfasis en la función de la prisa. Es lo que me interesa respecto de que no es posible, va a, digamos, demostrar que no es posible permanecer en suspenso, de que hace falta en un determinado momento concluir
con el tiempo de comprender. El caso que relata es el planteo que le hacen a 3 sujetos que están en la cárcel, a los que les ponen en la espalda un papel que ellos no ven y que dice si es blanco o es negro. Hay algo de una lógica en un cálculo, en eso no nos vamos a detener. A mí lo que me interesa es que aquel que sepa deducir con rapidez cuál es su color, saldrá en libertad. Vemos ahí que hay algo de la prisa, y que es una prisa que supone un tiempo. Y en este sentido, ¿de qué lógica nos habla aquí Lacan? Es la lógica del acto, que define como acto de concluir en el acerto subjetivo, como certidumbre que se anticipa. ¿Qué significa esto? Cada prisionero ha de preguntarse, ¿qué soy? ¿Negro? ¿Soy blanco? ¿Y qué quiere decir en el acerto subjetivo como certidumbre que se anticipa? Ni más ni menos que la prisa del acto, que Lacan describe como un demasiado pronto para que no sea demasiado tarde, vale decir, el que no se mueve con esa rapidez no va a obtener la libertad. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿No es acaso la pregunta del idiota que les conté? Pero que fracasa en el acto de concluir. Por eso veremos que en las urgencias la prisa del acto no funciona. La prisa de las urgencias y su tendencia a las actuaciones no es un demasiado pronto para que no sea demasiado tarde, que sería la cuestión de ese acerto subjetivo, sino lo que yo entiendo como un demasiado pronto, pero que no evita que se haga demasiado tarde. O sea que en esto hay una prisa que empuja al sujeto a una actuación precipitada que es muy distinta a la prisa presente en el origen de la constitución subjetiva, que guía a la angustia, como vimos en ese cuadro, en ese esquema de constitución subjetiva. La prisa en el origen de la constitución subjetiva es la que guía a la angustia para concluir el tiempo de comprender quién soy en el deseo del otro, ese que lleva a la pregunta, ¿qué me quiere el otro? Bueno, veamos que justamente la lógica temporal en algunas situaciones de urgencia obviamente no coincide con esa lógica del acerto subjetivo. Por ejemplo, en el miedo-pánico, que se expresa como algo malo me va a pasar, es un modo de anticiparse en el tiempo a una vivencia de amenaza de derrumbe, que podríamos decir como una huida al futuro, que en realidad es huida de un pasado donde algo efectivamente aconteció, como dice Winnicott. Otro ejemplo es el de las melancolizaciones, cuando el sujeto que está detenido en el tiempo de un duelo quiere detener el tiempo de la vida. Estancamiento que sería en un presente que está regido por un goce en extremo mortífero. El de las impulsiones, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo de las impulsiones? Cuando el agujero de lo traumático no cesa de no escribirse, el sujeto no admite el tiempo de la espera. Las pulsiones se desatan con violencia, sea hacia sí mismo o al prójimo. En este caso estaríamos
¿En qué dimensión del tiempo? En un pasado clausurado, en un pasado que no se dialectizó y que empuja al sujeto fuera de la escena. Metafóricamente lo que podemos decir es que no cicatrizó la herida. Y a veces el análisis logra una sutura, otras no. No se trata acá de la angustia, ya que la angustia se mueve en esa dimensión que vimos, atemporal, propia de la expectación, en la medida en que en ella se juega, como vimos en el seminario de la angustia, la función de la espera. Como vimos también al considerar el origen de la constitución subjetiva, donde angustia y fantasma están enmarcados, si el fantasma es el marco para la angustia, cuando se desarma la ficción del fantasma, la angustia es ese tiempo de desconcierto, donde el sujeto se pregunta qué le está pasando, quién es o qué quiere, a la vez que puede ser un tiempo de apertura y ocasión para una demanda de análisis, si más allá de esa perplejidad inicial puede atreverse con lo que la angustia le va a señalar respecto de la causa. Recordemos todo el desarrollo del mito de Sísifo que hace Camus. Pero la clínica de la urgencia nos muestra un sujeto que está identificado al objeto en su borde más real, donde los objetos de la pulsión dejan de estar articulados metafóricamente en el fantasma y se convierten en urgencias pulsionales. Como señalé anteriormente, es fundamental cómo el analista maneja el tiempo en la transferencia, cómo se trata de poder construir un puente desde el presente angustioso del sujeto en consulta, que una su pasado traumático con un futuro. O sea, esta tarea del analista centrada en cómo maneja el tiempo en la transferencia. Un recorte de un caso que he publicado en el libro Clínica de las Emergencias es de un capítulo que llamé Boca de Muñeca y dice así, es un recorte. Norita está deprimida, con numerosas internaciones, algunas por intento de suicidio. Se trata de la víspera de Nochebuena. Me anuncia que tiene miedo, que se tiene miedo. Pregunto, ¿de qué? De quedarme sola. Bueno, no se quede sola, quédese con sus hijos. Es que los voy a matar y me voy a matar. Analista en urgencia. Hay que poner a jugar la prisa de intervenir, poniendo pausa, como vimos, en la prisa de la urgencia por concluir que se saltea ese tiempo de comprender. Le pregunta al analista, ¿pero por qué los va a matar? Respuesta, para que no sufran. No es tiempo aún para que el analista encarne el objeto causa, interpretando en la línea del sentido, sin que por ello ocasione un efecto siniestro, el de redoblar el fantasma de su desaparición. Analista. Qué extraña expresión de generosidad la suya. Con esta intervención logra tocarla y que se desvíe ese goce mortífero. Esto me recuerda una expresión de Lacan del Seminario 24, donde él dice,
Si ustedes son psicoanalistas, verán que es el forzamiento por donde un psicoanalista puede hacer sonar otra cosa que el sentido. ¿Y a qué se refiere con este sentido? Al sentido como lo que tapona, lo que resuena con la ayuda del significante, compulsión de repetición que impide la extinción del síntoma. Como dije antes, no era momento para hacer una interpretación en la línea del sentido. Bueno, ha llegado el momento de concluir con el tiempo de comprender. Para ello, ya estamos en condiciones de volver al cuento sufí El idiota y a su pregunta. ¿Recuerdan? La pregunta es ¿quién soy? ¿Dónde estoy? Que dice que solo hay una manera correcta de despertar que no es precisamente la del idiota. En primer lugar, vamos a centrarnos en la palabra, en el significante idiota, haciendo un brevísimo análisis del origen y la evolución del término. Es un término que en la Edad Media originalmente aludía al ciudadano que no se interesaba por los asuntos públicos y que solo se ocupaba de sí mismo. Después, en el siglo XVII, la psiquiatría pasó a considerarlo un término que nombra al enfermo mental. Desde el siglo XIX en adelante ya se le dio un uso despectivo como insulto. Pero más allá de todas las acepciones que fue tomando, hay algo que permanece del origen del término, que es una posición de desconexión respecto del otro social. Por eso veamos qué es el globo para el idiota del cuento, que está encerrado en su goce particular, autoerótico, como se dice del goce masturbatorio, y no accede a su representación, esa que en el ejemplo que vimos de los prisioneros opera para arribar al acerto subjetivo, yo soy blanco, negro. En cambio, ante la presencia del deseo del otro, este idiota reacciona con angustia y despersonalización, que evidencia la inconsistencia de la fragmentación corporal. Porque ¿no es acaso el globo ese lugar especular que le otorga consistencia imaginaria yoica, pero donde el otro no opera acá como en la estructuración del psiquismo, como un soporte y condición para que advenga un sujeto? Por el contrario, teme desvanecerse ante su presencia. Por otra parte, en cuanto al bromista, podríamos decir que él encarna al analista, en ese acto que podríamos considerar como que le pincha el globo de esa identificación imaginaria, lo fuerza a despertar al introducir el desconcierto. Otra cita de Lacan que me permite ir articulando esta dimensión del despertar con la emergencia, que dice así: la verdad, ¿despierta o adormece? Un discurso es siempre adormecedor, salvo cuando uno no lo comprende y entonces despierta. En resumen, dice, el despertar es lo real, bajo su aspecto de lo imposible, que no se escribe sino con fuerza o por la fuerza. Fin de la cita. De modo que el deseo del analista se propone salir del lugar de ideal arrancándolo por la fuerza de ese goce pulsional, para despertar al sujeto a la pregunta de su lugar en el deseo del otro. Y en relación a esto, pueda en un tercer tiempo concluir en esto de quién soy y dónde estoy. Pero si por toda respuesta hay un agujero de representación,
el despertar será como el del idiota, un despertar de pánico. Y bien, hemos recorrido diferentes circunstancias donde intenté articular la cuestión del tiempo, la emergencia y el despertar, ya sea en la constitución subjetiva, en el despertar de la vacilación fantasmática, que emerge como ruptura de la escena de la cadena significante, el despertar de la pesadilla en la urgencia subjetiva y, por último, despertar de la emergencia del sujeto en la transferencia, en el pasaje que nos propusimos, que se opera de la urgencia al tiempo de un análisis. Muchas gracias.